Proverbios capítulo 1, por favor, abra su Biblia conmigo. Vamos a leer los primeros 7 versículos, donde nos quedaremos para desarrollar el primer mensaje de la serie. Proverbios capítulo 1, versículos 1 al 7. Dice la palabra de Dios: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Todos el 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Como ya dije, vamos a comenzar una serie sobre el libro de Proverbios, una serie titulada Una guía para vivir bien. Una guía para vivir bien. Padre, una vez más, gracias por la bendición de estar aquí, Señor, en tu santo templo, casa de adoración, lugar que tu pueblo ha apartado, que tú has provisto para ese propósito de adorarte juntos, como congregación, como cuerpo en Cristo, como familia de Dios. Gracias por los que estamos aquí, oramos por los que no. Tú conoces las razones, los motivos, las circunstancias. Oramos para que cualquier situación estés tú, Señor, socorriendo y ayudando. Oramos, Dios de los cielos, para que bendigas este tiempo especial con tu palabra, que no sea inútil, insuficiente, incapaz, pecador, sino tú, Señor, tu Espíritu Santo sobre tu siervo, usándome, Señor, para que las palabras no sean palabras de hombres, sino la mismísima palabra de Dios. Háblanos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano, pueden sentarse. Una guía para vivir bien. Yo creo que a eso aspiramos todos, ¿verdad? La gente busca vivir bien, pero de una manera errada, ¿verdad? La mayoría lo busca de una manera equivocada. Hermano, si yo le hiciera una pregunta como esta, ¿qué usted me respondería? Es una pregunta de reflexión. Si usted pudiera pedir solo una cosa en este mundo, ¿qué usted pediría? ¿Cuál sería esa petición? Eso nos remonta a aquella ocasión cuando el Señor le dio la oportunidad a Salomón de que pidiera lo que él quisiera. Y gloria a Dios. Salomón, siendo joven, pidió, en vez de riqueza, en vez de poder, en vez de cosas materiales, él pidió pura y simplemente sabiduría. Claro, esa sabiduría él la pidió para algo específico. Él la pidió para gobernar. Y al pedir algo así, Dios lo bendijo. Le dio una sabiduría tal que, bueno, dice la Biblia que no hubo ni habrá después de Salomón un rey más sabio que él. Ahora, usted que conoce la historia bíblica tendrá presente
que el final de Salomón no fue el mejor que digamos. Para que usted se dé cuenta que la sabiduría tenemos que procurarla toda la vida. En cada etapa de nuestra vida, en cada circunstancia, en cada situación, en cada momento, tenemos que hacer como Santiago dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y le será dada, y pida con fe, confiando en el Dios omnisciente. Hermano, necesitamos sabiduría no solamente para un área en particular, necesitamos sabiduría para todo, hasta para lo más mínimo necesitamos sabiduría. No sé si esa fue la respuesta suya. Yo le pediría sabiduría. Si era eso, le felicito. Hermano, yo creo que definitivamente hacen falta hombres sabios, mujeres sabias. Hace mucha falta. Y precisamente el libro del Proverbio tiene ese propósito. Vemos en este libro una amplia diferencia entre los que son sabios y los que no son sabios, a los cuales la Biblia le llama insensatos. Los sabios son aquellos que escogen seguir la sabiduría de Dios. Esos son los sabios, según la Biblia. En cambio, los insensatos, el estilo de los insensatos, son aquellos que obran a su manera, según su propia sabiduría, y por lo tanto siguen el camino equivocado que lleva a la perdición. Esa es la diferencia. Si usted divide el mundo, la vida, en dos, esa es una de las mejores maneras de hacerlo. Los que siguen la sabiduría de Dios y los que siguen su propia sabiduría. Estos serían tal vez los dos temas principales que se encuentran entrelazados y empalmados el uno con el otro a lo largo del proverbio: la sabiduría y la necedad. La Biblia dice que andemos como sabios, no como necios. ¿Lo recuerdan? En Proverbios vemos a la sabiduría de manera personificada, como aquella persona que alza su voz para que la gente le oiga. La sabiduría nos llama, y nos llama a la vida dichosa, bendecida, bienaventurada, a la vida plena. En cambio, la insensatez también se personifica en el libro de Proverbios. ¿Y qué hace la insensatez? De igual manera, llama, pero llama no otra cosa que a pecar, y nos llama a perdernos en el pecado. Usted recordará que en la serie que tuvimos pasada sobre el libro de Salmos, el libro de Salmos se enfoca en la vida de adoración, de devoción a Dios.
Pero ahora, hermanos, con este libro de Proverbios pasamos a todo lo que tiene que ver con la vida diaria. No esa vida ascética, ¿verdad? Esa vida apartada, esa vida a solas, entre usted y Dios, ahí, en la piedad, en la devoción. No, ahora Proverbios nos lleva a esa vida del día a día, donde tenemos que salir y toparnos con todo tipo de personas y con todo tipo de situaciones. Y la pregunta es, ¿estamos preparados para eso? ¿Estamos preparados, listos, con las herramientas necesarias para poder enfrentar las realidades de la vida? Para eso Dios nos dejó proverbios. Porque los proverbios son dichos tomados de la vida cotidiana con la intención de que sirvan como directrices para la vida exitosa. ¿Usted quiere ser exitoso en la vida? Pero no estoy hablando de ser un gran profesional, un gran técnico, un gran intelectual. No hay nada de malo con eso. Pero déjame decir, no te sirve de nada tener tanto conocimiento y tantos títulos, y tantos reconocimientos, si en otras áreas importantes, fundamentales, esenciales en la vida, como lo es el matrimonio, la familia, la crianza, usted es un fracasado. No, el deseo de Dios es que seamos exitosos en todos los aspectos de la vida. Que seamos sabios en todo lo que nosotros vivimos en el día a día. Si bien el tema presente a través del libro es la sabiduría necesaria para la vida, no cabe duda, las enseñanzas específicas más destacadas, y agarre, hermanos, todo lo que encontraremos, miraremos en el libro de Proverbios. Temas como Dios, las palabras, la pereza, el trabajo, el castigo, la reprensión, la bondad, la mujer, la necedad, el pecado, la concupiscencia, la riqueza, la pobreza, la familia, los amigos, el orgullo, la humildad, la justicia, la discordia, la venganza, la vida, la muerte. Todos esos son temas que a nosotros detenernos y reflexionar y meditar en este libro nos llenarán de recursos y herramientas necesarias para una vida exitosa. Se menciona en casi todos los aspectos de las relaciones humanas, y las enseñanzas de este libro son aplicables, oiga esto, a todos los hombres en todo lugar, y no importa la época. Proverbio sigue y seguirá siendo relevante, necesario, oportuno, porque se trata de la vida sabia, de cómo ser exitoso en la vida realmente. No hay mayor éxito que encontrar la sabiduría de Dios y vivir en la sabiduría de Dios. Por eso he titulado este mensaje Sabiduría para la vida. Hermano, todo buen creyente buscará con anhelo ferviente la sabiduría de Dios. Digo, todo buen creyente. ¿Y para qué? Ya lo hemos dicho. Para una vida sabia. ¿Quiere o no ser sabio? ¿Lo quiere? Bueno, pues abróchese los cinturones porque vamos a comenzar el vuelo a través de este viaje por el libro de Proverbios. ¿De qué manera, hermanos, es la pregunta que estaremos respondiendo en esta noche?
¿De qué manera ayuda la sabiduría en la vida? Por eso el título, sabiduría para la vida. ¿De qué manera la sabiduría ayuda en la vida? Bueno, en primer lugar, vuelvo a mirar conmigo en Proverbios 1. Comienza diciendo los proverbios de quién? De Salomón. Claro, Salomón es uno de otros tantos proverbistas que aparecen en el libro. Aparecen otros nombres más, aunque algunos creen que ese rey que aparece al final, Lemuel, es otro nombre que se le asignaba a Salomón. Pero hay que reconocer que la mayoría de los proverbios que aparecen en el libro son de autoría de Salomón. Y no es para menos, porque en el libro de Reyes dice que Salomón escribió cientos, decenas de salmos y proverbios. Bueno, Salomón fue un prolífero escritor, ¿verdad?, dedicado a la literatura, una persona sumamente inteligente, sabia, un intelectual de su época. Bueno, el más sabio, así lo presenta la historia bíblica. Hijo de David, está de más decir quién fue David. David fue el rey más amado, es el rey más amado, querido en el pueblo judío, el gobernante, ¿verdad?, el referente en la historia judía. Y dice el versículo 2, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Hermano, ¿de qué manera ayuda la sabiduría en la vida? Lo primero, hermano, es que la sabiduría da palabras que van al alma. ¿No está escuchando? La sabiduría da palabras que van al alma. Es decir, la sabiduría no es una caja de herramientas que usted la toma con la mano, ¿verdad?, y toma las herramientas y comienza a usarla. No. Estamos hablando de herramientas espirituales. Herramientas que primero tienen que llenar nuestro interior, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestras emociones, inclusive, y sentimientos. Fíjense la expresión, entender sabiduría, entender sabiduría y doctrina, conocer razones, el razonamiento. Dios quiere tomar nuestra mente, nuestro intelecto, nuestro entendimiento, nuestro razonamiento, nuestra lógica de pensamiento. Dios quiere tomarla. Porque al final, el pastor Andrés siempre decía, somos lo que pensamos. Ustedes lo que piensan. Y es así. Por eso la Biblia habla de que tenemos la mente de Cristo. ¿Usted tiene la mente de Cristo? Bueno, si usted entregó su vida a Cristo, se supone que sí. Y dice además, otra expresión, recibir el consejo. El consejo no es un martillo o un serrucho o una tuerca, un alicate, no sé. El consejo no es eso. El consejo es algo que viene a tu mente, que viene a tu corazón, y usted lo hace suyo. Se apropia de él.
va a su interior, va a su alma. Y noten las expresiones finales del versículo 3, justicia, juicio y equidad. Hermano, la idea es que este libro no solo es una colección de dichos que una familia por tradición aprendió. No, este libro contiene consejos espirituales profundos extraídos de la experiencia. ¿Y de quién? De una persona que lo vivió, lo experimentó todo. Dígame qué no experimentó Salomón. De todo. Lo vio todo, lo entendió todo, lo comprendió todo. Dios le dio esa capacidad. Por eso el libro de Proverbios es un tipo especial de literatura, cuyo enfoque es proveer sabiduría, dígase, entendimiento para la vida en los detalles de la vida cotidiana. De eso se trata. No es saber por saber. No es llenar la mente de información pura y simple. Se trata de un entendimiento para la vida. Que usted tenga su cabeza bien amueblada, buen juicio y cordura, una mente despierta. Hace poco conversaba con mi esposa sobre cómo está la juventud hoy. O sea, que mi esposa es maestra. Y es lamentable, hermano, cómo los jóvenes hoy más que nunca están sobreestimulados. Y usted le asigna algún estudio, algún análisis, alguna lectura, algo donde tengan que usar la comprensión, detenerse, reflexionar, pensar. Hermanos, no pueden. No pueden. Se incomodan, se sienten mal, molestos. No hay cordura. No hay una mente sana. Nuestros jóvenes se están enfermando, hermano. Y no se extrañe cuando en los próximos años usted vea una creciente ola de problemas de salud mental. Hermanos, los proverbios son para eso, para ayudarnos desde dentro. En eso nos ayuda la sabiduría que Dios revela en su palabra. Da palabras que van al alma. Y tenga cuidado porque los proverbios no son leyes, no son mandamientos, no son ordenanzas, ni tampoco promesas, ni profecías. Los proverbios simplemente son palabras sapienciales, de sabiduría, de vivencias de la vida cotidiana, por experiencia, para que sirvan de ayuda en lo positivo y en lo negativo. Por eso el propósito general de Proverbios es desarrollar la destreza conductual y mental del ser humano. Que usted tome esas declaraciones, esos dichos, esas expresiones y la piense, la medite, la analice, la comprenda, la asimile. Yo no sé cuántas veces usted ha leído Proverbios, pero le pregunto, ¿puede usted recordar más de 10 proverbios?
¿para qué lo leyó? Hermano, Proverbios debería ser para nosotros un devocional diario. ¿Cuántos capítulos tiene Proverbios? 31. ¿Cuántos días tiene el mes? En promedio, 31. Lea un capítulo de Proverbios por día. Y cuando se acabe el mes, comienza de nuevo. Necesitamos saturarnos, llenarnos, rebosarnos de sabiduría de Dios. La sabiduría llama. ¿Quién le hace caso? No hacemos caso a la insensatez. Tenga cuidado, hermano. En las Escrituras, la sabiduría que se elogia tanto es la que desciende de lo alto. La sabiduría de Dios. ¿Sabe cómo le llama Santiago a la sabiduría de Dios? Es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría de Dios. Para eso es la sabiduría de Dios. El sabio analiza, piensa, se detiene. No es como el simple, como el necio, el insensato, que le da para allá. No importa, que venga lo que sea. No, el sabio no. El sabio espera el momento correcto para actuar de la manera correcta. El propósito de Dios a través de este libro es que seamos todos sabios. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que usted sea sabio, que sea sabio. Un predicador dijo lo siguiente: si la vida religiosa se volvió añeja o se alejó de tu vida real, Proverbios traerá un soplo de aire fresco y proveerá lo que necesita. Termina la cita. Hermano, tal vez lo que te hace falta para la chispa que te hace falta para usted reavivarse, levantarse y ponerse en pie, afirmarse y seguir adelante, probablemente el proverbio. Hacerle caso a proverbios, dedicarle tiempo a los proverbios. Palabras sabias y dichos profundos. Quienes siguen los consejos de sabiduría encontrarán éxito en muchas áreas de la vida, incluso sus relaciones familiares, experiencias en comunidad, la adoración al Señor, relaciones personales, tratos en los negocios, en todo. Los que siguen el consejo de la sabiduría. La Biblia es el consejo de Dios. Ahora, Proverbios es el consejo de Dios para la vida diaria. Mientras estamos aquí, en este planeta, en este mundo, en esta tierra, necesitamos aprender a vivir la vida de la manera correcta. Por eso, el título de la serie, una guía para vivir bien. Hermanos, si los individuos y las naciones escucharan lo que la sabiduría enseña, la vida sería diferente para todos nosotros. ¿Usted se imagina un mundo donde todos sigan la sabiduría de Dios? Hermano, eso solamente lo veremos en el reino de Dios cuando se establezca. Pero mientras tanto, unos pocos siguen la sabiduría de Dios y muchos siguen la insensatez, su propia sabiduría. Así que ya hemos visto de qué manera ayuda la sabiduría en la vida. Da palabras que van al alma. Dedíquele tiempo
a Proverbios. Y usted verá, tranquilo, usted verá cómo con el tiempo los frutos se van a ver. Y en situaciones particulares en su vida, usted verá cómo el Espíritu Santo de Dios traerá la sabiduría de Dios para que usted sepa qué hacer. Segundo, vuelva conmigo a Proverbios 1. Dice el versículo 4, seguimos. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. ¿Nota la expresión? Dar sagacidad. Hermano, ser sabio no es ser tonto, menso. Ser sabio es ser sagaz. No para mal, para bien. Es aplicar la inteligencia en las decisiones de la vida diaria. No es ser inteligente por decir que yo soy doctor, tengo maestría. No. Es usar esa inteligencia en la vida diaria. Así como usted usa su inteligencia en su trabajo, en su profesión, en su oficio, use la inteligencia en su matrimonio, en su crianza, en su relación, en su trato interpersonal con las personas, con la gente. Dice a los jóvenes, inteligencia y cordura. ¿Y por qué los jóvenes? Porque es el grupo que más necesita sabiduría, que más adolece de sabiduría. Y no es para menos, ¿verdad? Porque es una etapa donde se va aprendiendo, conociendo, entendiendo, madurando, hasta llegar a la adultez. Pero aún hay adultos que son peores que muchos jóvenes. Es más, no se vaya tan lejos. Hay ancianos que se comportan peor que un niño. Y usted lo ve en la calle, lo ve al caminar, donde quiera que va, faltos de sabiduría. Dar sagacidad. En otras palabras, a que sepan cómo actuar, cómo conducirse, cómo comportarse. Por eso, en segundo lugar, ¿sabe de qué manera ayuda la sabiduría en la vida? Ya vimos primero, da palabras que van al alma. Segundo, llama al individuo a actuar bien. No actuar por actuar. Actuar con sagacidad, actuar con inteligencia, actuar con cordura. No importa si eres joven. Usted puede ser joven y ser sabio. Usted puede ser joven y ser maduro. Ser cuerdo. Ser prudente. No nos afanamos nosotros los padres en enseñar a nuestros hijos a ser prudentes, a pedir permiso cuando hay que pedir permiso, a esperar el tiempo cuando hay que esperarlo. Hay que enseñarle, pero hay que modelarle también. Porque si su hijo o su hija ve que usted le corta la palabra a su marido, si su hijo y su hija ve que usted le alza la voz a su mujer, ¿qué sabiduría usted espera de su hijo? Como ustedes saben, un proverbio es una frase corta y sabia,
fácil de aprender y llama a una persona a actuar. Eso es lo que usted va a encontrar en Proverbios. En áreas particulares, en aspectos específicos, Proverbios te hace el llamado de atención y te incita, te motiva, te anima a actuar bien. Son consejos circunstanciales, aplicables en distintos contextos. Ya mencioné todas las áreas, ¿verdad? Y muchas más que Proverbios aborda. Y en definitiva, usted que recuerda la carta a los Corintios, tendrá presente lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:11. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es decir, todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, el Señor nos lo ha dejado ahí para que nosotros lo tomemos, lo usemos, lo aprovechemos y lo apliquemos. La gente debería aplicar estas verdades de manera apropiada a su situación. Proverbios, dice lo que promete Proverbios. Desde el versículo 2, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Es decir, Proverbios promete beneficios prácticos que incluyen destrezas para vivir, discernimiento, habilidad para proceder sabiamente, sentido común, orientación. Así que usted no puede quejarse de que nadie le aconseja, de que nadie le orienta, de que nadie le ayuda en las decisiones de la vida. Aquí está. Aquí está todo lo necesario para que usted aprenda a vivir una vida correcta. Una vida que realmente nos lleve al camino al éxito. Aunque el libro aborda una amplia gama de temas, muestra un marcado interés por ciertas cuestiones. Oiga esto. Tales como la oposición entre el sabio y el necio. Todo eso lo vamos a ver. La importancia de virtudes como diligencia y dominio propio. La importancia de hablar con sabiduría. Las advertencias contra la inmoralidad sexual. El uso responsable del dinero. Las prioridades y las recomendaciones sobre cómo comportarse debidamente en diferentes contextos sociales. Todo eso, hermano, usted lo encuentra aquí. Así que recursos hay para usted vivir una vida que honre y glorifique a Dios. Una vida dichosa. El libro de Proverbios muestra que la sabiduría verdadera no es algo abstracto, algo imaginario, fantasioso. No, sino una prudencia práctica que ayuda en la vida diaria. Eso es la sabiduría. No son filosofías o ideologías, conceptos al aire, no. Son verdades, principios, recursos necesarios para nosotros aplicarlo, llevarlo a la práctica, a la toma de decisiones del día a día. Usted recuerda, hermano, a propósito de la mención de los jóvenes,
las frecuentes referencias al hijo mío. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, en el versículo 8 dice, hijo mío, oye, hijo mío. Está hablando se está dirigiendo a un joven. ¿Qué? Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, no menosprecies la dirección de tu madre. Es decir, actúa de manera obediente. ¿Se da cuenta que la sabiduría nos llama a la práctica correcta? A actuar bien. Mira el versículo 10, ahí mismo. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. No seas descuidado. Mantente atento. No seas tonto. Eso es lo que está diciendo. Capítulo 2, versículo 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Y sigue hablando de atender a la sabiduría de Dios. Amén. Por eso a los jóvenes tenemos que enseñarles a que siempre tengan tiempo con Dios, con la palabra de Dios, tiempo de oración. Mi hijo, ¿leíste tu Biblia? Mi hija, ¿oraste? Eso es bueno. Capítulo 3, versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarda mis mandamientos. Obedece a Dios. Obedece a Dios. Haz lo que Dios te dice. Capítulo 1, versículo 1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Sé cuerdo. Ten buen juicio, sentido común. Y dice el 5.1. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído para que guardes consejos y tus labios conserven la ciencia. Si tú quieres, hijo mío, que te vaya bien, y a la hora de tú abrir tu boca, salgan de ti palabras sabias, oye el consejo. Oye el consejo que te doy. Recuerda el consejo de Dios. Todo esto enfatiza el deber de instruir a los jóvenes y guiarlos a una vida dichosa y próspera. Para que actúen bien. De manera que el proverbio fue escrito para educar. Educar a los faltos de experiencia, a los jóvenes e ingenuos. ¿Educarlo en qué? En conocimiento, conducta, aumentar la sabiduría de los sabios. El sabio es aquel que nunca deja de aprender. Cuando usted ve que una persona piensa, cree o se comporta como que lo sabe todo, ahí comienza su necedad. Ahí comienza su insensatez. Hermano, siempre necesitaremos aprender. Y más de Dios, de la sabiduría de Dios, para actuar bien. Así que, ¿de qué manera ayuda la sabiduría en la vida? Da palabras que van al alma y llama al individuo a actuar bien. Por último, vaya conmigo, seguimos leyendo. Dice el 5, oirá el sabio y aumentará el saber. ¿Sabía? Oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Y dice el 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, porque se creen tan sabios, tan capaces, tan inteligentes, que no necesitan a Dios, no necesitan la palabra de Dios. Hermano, por último, ¿sabe de qué manera ayuda la sabiduría en la vida? En tercer lugar, enfoca la vida en Dios.
No cabe duda, hermano, que en los días de Salomón había muchos escritos de sabiduría. Desde mucho antes. Desde la época de Egipto, cuando en su gloria. Y mucho después de Salomón, ¿verdad? O en los días, habían escritos babilónicos, proverbios. Muy interesantes, muy buenos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué la sabiduría que encontramos en Proverbios es superior a todos esos dichos que había en la época? Y aún hoy tenemos proverbios populares, proverbios, ¿verdad?, del pueblo. La diferencia es que esta sabiduría se basa en el temor de Dios. Por eso es superior. Descansa, se sostiene, se fundamenta en Dios. El temor de Jehová. Hermano, esta sabiduría que se nos ofrece aquí enfoca la vida en Dios. El libro de Proverbios se enfoca en Dios, se enfoca en su carácter, sus obras y bendiciones. Y nos dice cómo vivir en relación íntima primero con Él. Y después con los tuyos. Si eres casado, con tu esposo, con tu mujer, con tus hijos, relacionarte bien. Definitivamente hay una estrecha conexión entre la sabiduría y Dios. Dios es el Dios de toda sabiduría. Amén. Los dos temas principales del libro ya presentamos, ¿verdad?, que puede ser la sabiduría y la necedad, pero puede ser también la sabiduría y el temor del Señor, para darle mucho más énfasis, ¿verdad?, a lo positivo. Hermanos, en la sabiduría bíblica el temor no significa miedo. No. Significa entrega confiada a Dios. En una búsqueda continua de los caminos que llevan a la vida plena. El temor de Jehová abarca la adoración al Señor y una sumisión reverente a su autoridad en todas las áreas de la vida. ¿Quién mejor que Dios puede decirnos qué es lo que realmente es correcto? Nadie más que Dios. Él nos hizo, Él nos diseñó, Él nos conoce. De verdad. Es más, todos los cabellos de nuestro cuerpo están contados. Dice la Biblia. Todo. Dios nos conoce. Lo más que usted se imagina. Según Proverbios, esta reverencia a Dios constituye el único fundamento seguro para obtener sabiduría. ¿Qué dice el texto? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahí es que comienza la sabiduría. Por eso una persona que no ha entregado su vida a Cristo, lamentablemente, por más inteligente que sea, por más preparada que esté, no es sabia. Puede ser un intelectual, puede ser un erudito, puede ser un experto en algún área de la ciencia, del arte, del conocimiento, pero si no le teme a Dios y no vive para Dios por medio de Cristo, olvídese. El temor de Dios implica reconocer quién es Él, el soberano creador de todas las cosas, y quiénes somos nosotros, criaturas hechas por Dios ante quien debemos rendir cuentas. O se olvida de su tiempo. Se le olvida que un día tendrá que presentarse delante de Dios. A todo, pero ya yo me libré del juicio. Sí, del juicio para condenación, pero hay un juicio de galardón. Hay un juicio para los creyentes, donde el Señor va a consultar, va a decir: ¿qué hiciste el tiempo que te dejé para trabajar en mi obra? El tiempo que estuviste en el ministerio, ¿qué hiciste?
los dones espirituales que te di, cómo lo usaste. De manera que el temor de Dios es para eso, para que vivamos toda nuestra vida en plena conciencia de esta realidad. Vivir la vida correctamente, como Dios indica, como Dios aconseja, como Dios la plantea. O usted sigue la sabiduría de Dios o sigue la suya, su propia sabiduría. A eso la Biblia le llama insensatez. Así que ya hemos visto, hermano, de qué manera ayuda la sabiduría en la vida. Da palabras que van al alma, llama al individuo a actuar y enfoca la vida en quién? En Dios. El temor de Jehová. Usted lo va a encontrar mencionado en otras partes. A manera de reflexión, hermano, hermana, ¿te consideras tú una persona sabia? Con sinceridad. Bueno, pastor, la Biblia dice que la sabiduría comienza con el temor de Dios. Yo le temo a Dios. Yo entregué mi vida a Cristo. Gloria a Dios, te felicito. Has comenzado el camino a la vida sabia. Lo has comenzado. Pero hay un camino por delante. ¿Andas como sabio o como necio? La Biblia nos llama a andar como sabios. Entre las cosas que nos dice es aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Es decir, vive la vida como Dios te dice. No la desperdicies. Aprovecha el tiempo que Dios te dio. ¿Cuánto? 40, 50, 60, 70, 80, ¿cuánto? No sé. Ese tiempo momentáneo, pasajero, temporal, aprovéchalo. Aprovéchalo siguiendo la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios está al alcance de todos, no es para un grupito. Pero todos los que la buscan, el que no la busca no la va a tener. La sabiduría llama, alza su voz. ¡Hey, háganme caso! ¡Aquí estoy! ¡Vengan! Unos atienden y otros muchos no. Hermano, ¿sabe quién es la sabiduría de Dios encarnada? Jesucristo. Cristo es la sabiduría de Dios encarnada. En Él comienza la sabiduría y sigue la vida sabia. Así que centre su vida en Cristo. Él es la sabiduría de Dios. Vamos a orar. Oh Dios Todopoderoso, gracias. Gracias porque no cabe duda que tu palabra es nueva cada día. Cuántos detalles, cuántas maravillas, cuántas cosas podemos extraer de ella. Tu palabra es un océano de bendiciones, bendiciones espirituales. De todo corazón, Señor, perdónanos las veces que no hemos actuado sabiamente. A pesar de ser cristianos, muchas veces hemos actuado de manera insensata, como necios y no como sabios. Muchas veces hemos perdido los días, hemos perdido momentos valiosos que no van a volver. Pero qué bueno que tú eres un Dios de oportunidades. Tú nos das la oportunidad ahora de nosotros poder retomar los pasos de la sabiduría, seguir el llamado y vivir detrás de ella. Oramos de corazón que nos dé sabiduría. Tu palabra dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios.
y desagradable. Qué bueno, Señor, que tú nos ofreces sabiduría y nos la das. Danos sabiduría, Señor. La sabiduría que viene de ti. Gracias por este libro de Proverbios. Gracias por esta introducción que nos permitirá poder hacer un recorrido en los próximos cultos en la tarde para ser más sabios, aumentar la sabiduría para tu gloria. Gracias, Padre, por hablarnos en esta tarde. Guíanos ahora en lo que tenemos, la ceremonia de la Cena del Señor. Que podamos hacerlo, como dice tu palabra, con dignidad, hacerlo de corazón. Gracias, Padre. Ponemos todo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.